Buenas noches. ¿Cómo vamos? Bien, bien, Doc. No sé si logramos hacer algo. ¿Cómo prefieren hacer? ¿Terminaron? A lo mejor es poco tiempo. ¿Quieren dejarlo para revisarlo el día jueves? Y más bien hablamos acerca de alguna pregunta o de algo que quieran profundizar en este tiempo. Sí, sería mejor hacerlo el jueves, lo del ciclo celular, porque sí Bueno, es de profundidad. está bien, Carolina. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué les parece si en estos minutos que nos quedan podemos conversar de algo en específico? ¿Quieren revisar algo? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que quieran revisar? Doc, anteriormente, antes de irnos a repasar el ciclo celular, usted presentó en una diapositiva algo relacionado con la crioterapia. No. No sé si con respecto a ¿Monoterapia será? no, con la crioterapia relacionado con la alopecia. No es crioterapia. O sea, en realidad no es crioterapia, es un... o sea, en realidad es en base al frío, pero no es denominada crioterapia en realidad. Ah, ya. Pero, o sea, si se aplican algo así como geles fríos, Eso algo sí, frío. ajá, sí. En algunas partes eh, hay que entender, ¿no es cierto?, que esta terapia, que en algunas partes sí se llama crioterapia, pero hay que entender que no, o sea, no hay que malentender el concepto, por eso es la preocupación, porque la crioterapia se puede utilizar para otras cosas, ¿no? Como por ejemplo para lesiones localizadas, para verrugas, etcétera. Entonces, el concepto en sí es de colocar frío, digamos, ¿no? Que ese es lo que se usa básicamente para lograr o para pensar en que se puede disminuir eh, la posibilidad de que lleguen los pacientes a tener la alopecia, que como ustedes saben es una de las cuestiones más complejas que pueden tener los pacientes increíblemente durante el tratamiento del cáncer. Ustedes pueden explicarles todos los eventos adversos, todo el riesgo incluso de muerte, pero el paciente al final de todo su comentario, al final les pregunta, doctora, perdón, ¿y se va a caer el pelo? Entonces, es tan vital para ellos esto que por eso se hace algún tipo de hincapié, porque lo más importante sigue siendo la caída del cabello. Y hay fármacos, ¿verdad? Como muy característicos para para la alopecia, ¿no? Eh, no sé si es que alguien de ustedes sabe del fármaco clásico que hace caer el cabello, porque no todos los fármacos producen alopecia, eso también es cierto. La doxorubicina. Correcto, ¿no? La doxorubicina, que es un fármaco ampliamente utilizado, ¿en qué tumor? ¿Saben? ¿Quién me dice? Tumores de mama y también en el linfoma se utiliza. Muy bien, perfectísimo, ¿no es cierto? Se utiliza en mama. En leucemia también se utiliza. Sí, seguro, también se utiliza mucho en tumores hematológicos. Entonces, cuando ustedes ven ese fármaco, con seguridad tienen que anticipar al paciente que se va a caer el cabello, ¿verdad? Y entonces, ¿qué deberían ustedes hacer o nosotros hacer como equipo de salud? ¿En qué tiempo se espera la caída del cabello en estos pacientes? 15 días después de recibir la primera dosis de la doxorubicina. Sí, muy bien, de 2 a 3 semanas, ¿verdad? Entonces, si es que es un paciente que tiene pelo largo, eh, uno de los primeros consejos que se debe dar a estos pacientes es que tratemos de ir a cortarnos el cabello ya, de tal suerte que cuando empiece a caer no sea ese cambio de fisonomía, de look que se dice, ¿verdad? Tan impactante, porque todo eso impacta al paciente negativamente.
Entonces, a lo mejor poniendo al paciente sobre aviso de que en 15, 3 semanas va a caer el cabello, poniendo sobre aviso de que posiblemente va a empezar de una manera abrupta, de una manera difícil, ¿no es cierto? Porque es cabello que se queda en la almohada, en el momento de la ducha. Entonces, para evitar esas impresiones tan grandes, la recomendación siempre debe ser que el cabello empiece a cortarse antes de empezar el tratamiento, ¿no? De tal suerte que a las 2, 3 semanas, cuando ya empieza a caer el cabello, no tenga el impacto tan grande. Y obviamente la recomendación también es que el momento en que ya empiece a caer, el tema sea radical, ¿verdad? O sea, coger y completamente irse a pelar, porque de lo contrario, ocurre con mucha frecuencia que se produce dolor, ¿verdad? Dolor a nivel del folículo piloso. Los pacientes sienten como piquetes, como situaciones que son molestosas. Entonces, el consejo debe ser, por favor, retirar todo el cabello. Ahora, cuando se retira todo el cabello, también pueden ocurrir problemas, ¿no es cierto? ¿Qué problemas se nos ocurre, Verónica? Verónica Burbano. ¿Qué problema se nos ocurre que puede pasar cuando el paciente está ya con una parte del cabello completamente peladita? ¿Qué otros problemas pudieran pasar en ese momento? Puede también haber depresión del paciente y por ende bajan las defensas y no favorecen el tratamiento. O incluso se ha visto que cuando el paciente no se corta el cabello, cuando nosotros estamos dando el tratamiento, el cabello empieza a caer y puede, o sea, incluso en el catéter que está pasando la quimio, o sea, hay una contaminación. ¿Ya? Puede ser, sí, puede ser. Ese es uno de los problemas más grandes, ¿no? Los pacientes se deprimen, como tú dices, los pacientes le pierden gusto, les da vergüenza, ¿no? No les gusta salir, no les gusta interactuar, pero lastimosamente otro de los problemas que puede haber es que haya una dermatitis, ¿no? Que en ese folículo que a veces no fue bien cortado o que fue hecho con una herramienta o con una de estas eh, rasuradoras que no han estado bien desinfectadas o reutilizadas, a veces se pueden producir dermatitis, ¿no? Dermatitis bacterianas, y eso también complica a los pacientes y les hace lesiones pustulosas. Entonces, todo eso hay que comentarle al paciente para decirle que esa zona debe estar limpia, lavadita con jabón neutro, que en lo posible no utilizar gorritos de lana directo, sino que por debajo le puedan poner una telita de algodón para que pueda proteger de alguna manera y que no sude tanto, y que con eso se evita el riesgo de hacer este tipo de dermatitis que también son molestosas. ¿Ok? Entonces, todo eso es bueno que ustedes lo conozcan y lo vean para que esa sea una forma importante también de ayuda al paciente, ¿no? ¿Qué otra pregunta tiene? Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar la verdad, ¿qué tanto aquí en un paciente con depresión las terapias complementarias ayudan ellos? ¿Es un porcentaje alto que sí alivia el pensamiento en ellos, como para seguir su tratamiento o tener una esperanza más de vida? ¿Puede que ayude en eso? Muy buena tu pregunta. En realidad, a veces no damos la importancia de vida al manejo psicológico a la par, ¿no? Y esos son uno de los problemas más graves que podemos nosotros eh, no darnos cuenta a tiempo, porque a veces podemos tener un paciente que acude todos los días y que acude todas las veces a su tratamiento, y a veces los médicos también perdemos de esa sensibilidad de tener ese contacto con los pacientes y conversar,
y a veces también durante su tratamiento no hay tampoco esa comunicación con el personal de enfermería o con los residentes y nos convertimos solamente en administradores de quimioterapia. Ese es uno de los grandes errores que a veces cometemos, obviando esta parte emocional que es muy importante, ¿no? Porque ese puede ser la diferencia entre que le vaya bien y entre que le vaya mal. La actitud de los pacientes es fundamental. Y muchas veces los pacientes sí requieren un apoyo y el apoyo que se les ofrece puede ser decidor en el momento de toma de decisión de un tratamiento, por ejemplo, ¿no? El paciente no desea tratamiento porque le da miedo, porque tiene temor a lo que le han dicho de la quimioterapia, porque piensa que con la quimioterapia se va a morir, porque seguramente ustedes describirían muchas de las cosas interesantes que ocurre con el mito al tratamiento. Entonces hay pacientes, y no crean que esto ocurre con pacientes de un nivel sociocultural bajo. Siempre, absolutamente no es así, ¿no? Muchas veces ustedes encuentran pacientes que pueden tener un nivel cultural muy alto y de pronto dicen, no, pues no, yo prefiero hacer mi terapia alternativa y mis imanes y mis ozonos y gastar la plata en otra cosa que someterme a un tratamiento oncológico. Entonces, como les digo, esto es fundamental para que ustedes puedan ser de guía, puedan ser de ayuda a los pacientes, que ustedes mismos conozcan y evalúen este tipo de otros mitos que pueden haber, ¿no? Entonces, sí es factible y lastimosamente muy frecuente que hayan estas omisiones frente a darles un soporte a los pacientes en la parte psicológica. ¿Qué porcentaje de pacientes puede tener alteración en la parte psicológica? Un porcentaje extremadamente alto. En algún estudio que publicaron hace no mucho, obvio antes de la pandemia, hoy después de la pandemia yo no sé cuántas maravillas podremos encontrar, ¿no? Pero antes de la pandemia, un estudio que se comentó, alrededor del 30-40% de pacientes en algún momento de su tratamiento, desde el diagnóstico, van a requerir apoyo psicológico, es decir, casi la mitad de los pacientes, ¿no? Entonces, es un tema que sí hay que abordarlo y que darles el soporte necesario. Es muy buena pregunta. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Verónica. Analizamos el punto de vista de la radioterapia como parte del tratamiento contra el cáncer, pero me gustaría tal vez si se comenta algo más respecto al uso de la radioterapia como una posibilidad para el manejo del dolor. Me parece que escuché algo de eso. Seguro que sí. La radioterapia tiene varios usos. Desde un uso terapéutico, ¿verdad? Como un tratamiento solo, o en la mayoría de los casos como un tratamiento concurrente, ¿verdad? Eso como una parte. Eso es un escenario terapéutico. Terapéutico quiere decir que yo voy a dar un tratamiento logrando o esperando lograr una respuesta. Pero la radioterapia, así como la cirugía, así como la quimioterapia, puede tener otro intento, ¿verdad? Y otro intento puede ser paliativo. Paliativo quiere decir que voy a paliar, que voy a controlar, que voy a detener un síntoma para mejorar su calidad de vida, para darle confort. Un caso, por ejemplo, en un sangrado digestivo, ¿verdad? Un sangrado digestivo alto en donde sabemos que es un tumor gástrico que está en progresión y que el paciente tiene un sangrado masivo, incontrolable. A lo mejor yo voy a dar radiación localizada para procurar controlar ese evento adverso, perdón, no es de evento adverso, esa complicación y paliar un síntoma. Ese es otro intento, ese es otro escenario. Y otro escenario es con lo que les decía a ustedes, que puede ser utilizado para control del dolor. Una radioterapia que usualmente es paliativa también, pero antálgica, ¿no? O sea, para el dolor específico. Se me ocurre, paciente con cáncer de próstata,
en progresión de enfermedad, actividad metastásica a nivel lumbosacra, dolor, ¿no? Entonces, más allá del tratamiento que se vaya a determinar en el paciente de manera completa, se puede pensar en hacer radioterapia paliativa antes para mejorar su calidad de vida, para evitar que le siga el dolor. Entonces, sí puede tener también ese intento. Entonces, cada pilar fundamental del tratamiento del cáncer puede tener varios escenarios, ¿no? Varios. O sea, sean terapéuticos, sean paliativos, sean para controlar las diferentes complicaciones que pueden ser derivadas de otros tratamientos, inclusive, ¿verdad? Pero sí, pueden tener varios tipos. Hay tumores que pueden ser más radiosensibles que otros, por ejemplo, ¿no? Hay tumores que son completamente radioresistentes. ¿Eso qué quiere decir? Que son tumores que no se recomienda dar radioterapia porque a lo mejor la posibilidad de responder o de que esas células estén teniendo una consideración específica no las tienen, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Uno de los tumores que es radioresistente y normalmente no se utiliza la radioterapia o es completamente raro que se utilice, se me ocurre, es el riñón, por ejemplo, ¿no? El riñón es un órgano en donde la radioterapia casi no está comprometida, ¿no? Pero hay otros tumores que sí son radiosensibles, como por ejemplo el recto, es un tumor radiosensible, el cérvix es un tumor radiosensible, en donde posiblemente uno de los peldaños del tratamiento de estos tumores, la radioterapia constituye un sello fundamental. Hay otros tumores que tienen consideraciones especiales, por ejemplo, ¿no? Dígase el colon. El colon, como ustedes saben, su naturaleza es, no es un órgano fijo, es un órgano móvil. Y recuerden lo que yo les decía de la radioterapia, ¿no? La radioterapia procura localizar un espacio, procura localizar el sitio específico donde vamos a irradiar, procura calcular adecuadamente ese sitio y delimitarlo. Por eso se hacen pruebas previas con imagen, por eso se calculan las dosis, por eso se hacen simulaciones para estar seguros de que la radiación sobre ese sitio va a ser la correcta. Pero imagínense lo que pasa con un colon que tiene peristaltismo, ¿verdad? Imposible que hoy planificamos de una manera y mañana seguramente ese sitio es completamente diferente. Entonces, en estos órganos como este colon, la radioterapia no es una opción, salvo el caso en que posiblemente tengamos un sangrado masivo y que tengamos que dar una dosis intensa en un solo día para controlar un proceso de sangrado activo, se me ocurre, ¿no? Pero son casos bastante puntuales y específicos en este tipo de tumores y de escenarios, ¿no? Completamente diferentes. Entonces la radioterapia es muy versátil, es dinámica también, y va a depender mucho del tipo de tumor y de la etapa del tumor para hacer las diferentes consideraciones. Gracias, doctora. Con mucho gusto. No sé si quedó algún tipo de pregunta con respecto a la quimio. Acuérdense que esto que estamos viendo en esta primera parte son generalidades, ¿no? Generalidades que se trata de que tratamos de abarcar en la mayoría de los tumores. Obviamente en el momento en que empecemos con cada tumor vamos a ver cosas específicas que requieren un manejo especial, ¿no? Entonces iremos puntualizando diferentes cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Estas son generalidades, ¿no? Vamos luego de a poco, de todo lo general, vamos a ir a la parte específica de cada tumor y ahí iremos comentando las diferentes cosas que seguramente ustedes tendrán la intención de revisar. Así es que más bien si ustedes tienen alguna
alguna idea, algo que les gustaría revisar. Por ejemplo, me gustaría comentarles qué vamos a hacer el día jueves, ¿verdad? El día jueves vamos a tratar de hacer esta revisión del ciclo celular al inicio, ¿no? De 6 a 7, para que ustedes lo tengan muy claro. Y luego de eso, les voy a pedir que trabajemos en un taller, ¿ya? Este taller es muy importante porque de este taller vamos a sacar conclusiones el día sábado, ¿ya? Por eso es que vamos a darles 2 horas de su tiempo para que lo realicen. No sé si ustedes tienen un coordinador dentro de su grupo. Sí, Doc, yo estaba cumpliendo con algo de estas funciones de coordinador. Listo, Verónica. Entonces, el favor que te voy a pedir es que por favor me envíes, puedes mandármelo a mi WhatsApp sin problema, la división de los grupos, ¿sí? Porque ustedes estaban divididos en 3 grupos de 8, me dijeron. Organizamos 4 grupos, me parece, la última vez. Ya le veo, Doc. Bueno, lo cierto es que si son 4, me parece perfecto para que me envíes con tiempo, Verónica, y poder planificar el taller del día jueves, ¿ya? Porque el taller del día jueves va a ser sumamente importante por todo lo que hemos venido hablando en estos días, ¿no? Entonces, antes de iniciar con los diferentes tumores, es vital que logremos identificar todas estas cosas previas que luego, cuando ya estemos en enseñanza de los diferentes tipos de tumores, vamos a saber por qué era importante tomar con claridad estos temas. Ya van a ver cómo se desarrollan las cosas. Entonces, yo pienso que ese día jueves vamos a hacer esto. Vamos a iniciar con una revisión del ciclo celular. Voy a terminar hablándoles de la inmunoterapia, que son de las terapias innovadoras que se están ahora dando de manera más frecuente que antes. Y no crean que luego no vamos a puntualizarlo en cada tumor, específicamente cada tumor que se va a beneficiar de este tipo de tratamiento. Recuerden que solo estamos revisando generalidad. Eso no quiere decir que en el futuro, cuando cada tumor lo amerite, lo volvamos a retomar, ¿sí? Entonces, eso sería más o menos el plan del día jueves, revisar ciclo celular, inmunoterapia en la primera hora, y luego de eso, ustedes se quedarán haciendo este taller que no les voy a adelantar para que ustedes lo puedan ese día revisar para luego poderlo socializar y aclarar diferentes dudas y dar el feedback que ustedes necesiten, ¿sí? Listo, Doc. Entonces le mando el cuadro con los grupos organizados. Sí, por favor. Ok. Eso me ayuda un montón, ¿ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces, solamente para recordarles, por favor, espero que todo lo de los mitos estén ya entregados, por favor, solamente hasta el día de hoy, porque ya les hemos dado una hora extra para completarlo. Espero que la tarea que fue del rol de la cirugía en oncología también esté entregado, por favor, y nos quedaría solamente para poder revisar el ciclo celular en la primera hora del próximo jueves, ¿sí? Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Está todo claro? Julia, ¿querías decir algo? Que todo claro, Doc. Bueno, entonces nos veríamos el día jueves por favor a las 6 de la tarde. Recuerden traer revisado ya todo lo que es el ciclo celular, ¿sí? Bueno, doctora, gracias. Gracias. Listo. Que te Gracias. Gracias, Bien, doctora. hasta Hasta luego. mañana. Gracias. Luego. Buenas noches.